sentarse en el púlpito como si fuera mensajero del Altísimo, y en lugar de vida sembró muerte, en lugar de cruz predicó vanidad. ¿Quién tomó el lugar reservado a la voz del cielo y lo transformó en eco del infierno? El título que nos convoca hoy resuena como martillo en el corazón. El diablo subió al púlpito y la iglesia aplaudió. Hay una herida oculta en el alma de la congregación. Muchos no la ven, pero sangra en silencio. Los cultos se han convertido en movimientos organizados, la liturgia en espectáculo, y el púlpito, que debería ser altar de fuego, se ha transformado en escenario de vanidades. El enemigo no necesitó gritar con demonios visibles ni con blasfemias descaradas. Le bastó vestirse de luz, citar escrituras, sonreír como pastor. Y así, el pueblo lo aplaudió. Charles Spurgeon advirtió: el discernimiento no consiste solamente en distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo correcto y lo casi correcto. Y es en ese casi donde el infierno se infiltra. Un evangelio casi verdadero, una palabra casi bíblica, un predicador casi ungido. El púlpito parece legítimo, pero en él resuena otra voz. El fuego verdadero ha sido reemplazado por llamas extrañas. El silencio reverente de Dios ha sido sustituido por el ruido de los hombres. Los santos dejaron de llorar, pero aprendieron a reír. Y en medio de esa comodidad, el enemigo halló trono. Spurgeon también dijo: la verdad rara vez es popular, pero siempre es necesaria. Si la verdad ha sido callada en los púlpitos, ¿qué hemos estado escuchando sino un engaño adornado? Mira alrededor, hay templos llenos, pero cielos cerrados. Hay aplausos que retumban, pero lágrimas escasas. El culto sigue, pero el Cordero no es entronizado. Si antes las iglesias temblaban en oración, hoy solo tiemblan bajo los acordes del aplauso ensayado. El diablo subió al púlpito y en lugar de discernimiento, encontró ovación. Quizás en tu corazón sientas una inquietud sin nombre. Tal vez hayas notado que algo no encaja, que las palabras ya no cortan como antes, que el fuego no consume como solía hacerlo. Es el Espíritu abriendo tus ojos. Él te muestra que el púlpito puede ser usurpado, que la iglesia puede ser seducida, que aplaudimos lo que debería escandalizarnos. El llamado de este inicio es claro: abrir los ojos, rasgar el corazón, discernir la voz detrás de la voz. Porque cuando la cruz es olvidada, cuando la sangre es ocultada, cuando el pecado es relativizado, el púlpito deja de ser altar y se convierte en escenario. Y si el escenario gobierna, el diablo predica. Hoy no estás frente a un mensaje común, estás frente a un espejo profético. Este título no es simple retórica, es un lamento celestial. Si estas palabras arden en tu interior, es porque el Espíritu te despierta. No ignores su susurro, no aplaudas lo que debería hacerte llorar, no celebres lo que debería hacerte caer de rodillas. Este es el comienzo de un clamor. Es tiempo de volver al altar, de limpiar el púlpito de tu corazón, de discernir con lágrimas y con fuego. El diablo ha subido a muchos púlpitos, pero el Espíritu aún levanta centinelas que no se doblan, que no callan, que no aplauden. Si esta palabra te ha sacudido, si sientes el peso del título en tu espíritu, responde con una declaración profética en los comentarios. Escribe con fe: no aplaudo al impostor, o que Dios purifique el púlpito. Que tu comentario no sea reacción a un video, sino testimonio delante del cielo. Porque aunque el diablo subió al púlpito y la iglesia aplaudió, aquí se levantan hombres y mujeres que no se rinden, que no negocian, que no cambian la cruz por espectáculo. Y tú eres llamado a ser uno de ellos. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No es una advertencia antigua, ni un eco perdido en la historia. Es una espada que sigue cortando hoy. El maestro sabía que no serían los ataques desde afuera los que más dañarían a la iglesia, sino las infiltraciones desde adentro.
La estrategia más sutil del infierno no es la persecución abierta, sino la seducción disfrazada de luz. El diablo no comenzó predicando contra Cristo, comenzó predicando sin Cristo. Este versículo sin número retumba como trueno sobre nuestra generación. Pregúntate, ¿cuántos púlpitos todavía anuncian la cruz? ¿Cuántos recuerdan el Calvario con lágrimas y temblor? ¿Cuántos se atreven todavía a decir al pecador, arrepiéntete y muere para poder vivir? ¿O será que la predicación se ha diluido en discursos de motivación, en promesas de confort, en entretenimientos religiosos que acarician la carne pero no hieren el pecado? Charles Spurgeon, profeta de otro siglo, resuena como trompeta. Un ministerio que no conduce a la santidad no es de Cristo. Si la palabra que escuchamos no produce arrepentimiento, si no quebranta el corazón, si no mueve el alma a postrarse, entonces no viene del Espíritu Santo. El himno 180. Púlpito puede emocionar, pero sin santidad no hay evangelio. La clave de este texto es clara: discernir al lobo debajo de la piel de oveja. Y no olvides, los lobos no se presentan como depredadores, se presentan como pastores. Su voz es suave, su sonrisa es estudiada, sus manos levantadas imitan devoción. Pero mientras hablan, esconden veneno, mientras predican, ocultan la cruz. Mientras enseñan, siembran un evangelio sin Gólgota. Spurgeon también declaró: la cruz no es un adorno para el altar, sino el altar mismo. Ese es el criterio, esa es la prueba. Si el mensaje que escuchamos no está saturado de la cruz, si no nos conduce al sacrificio, si no nos llama a la muerte del yo, entonces no es evangelio verdadero. Es otra voz, es otro espíritu, es otro púlpito. Y el púlpito que no exalta a Cristo crucificado ya ha sido invadido, aunque muchos sigan aplaudiendo sin darse cuenta. Este versículo no solo advierte, también confronta. Se acerca a ti y te pregunta: ¿a quién estás escuchando? ¿Quién sube al púlpito de tu corazón? Porque cada alma también guarda un púlpito secreto. Y si en ese altar interior la voz dominante no es la del Cordero, sino la del mundo, entonces el impostor ya ha subido allí también. Muchos hoy viven de la apariencia de piedad. Sus oraciones suenan hermosas, sus frases circulan en redes, sus cultos parecen exitosos, pero dentro hay vacío. El lobo devora desde adentro, mientras por fuera todo parece intacto. La iglesia, incapaz de discernir, sigue aplaudiendo. Celebra lo que debería denunciar, honra lo que debería reprochar, exalta lo que debería entristecer. Escucha bien, la voz de este versículo es espada contra el engaño, es trompeta contra la seducción, es clamor de despertar. La clave es siempre la misma: Cristo crucificado. La clave es siempre la cruz. La clave es siempre la sangre derramada. Sin eso no hay evangelio. Sin eso solo hay teatro religioso. Hoy abre tus oídos. El Espíritu dice: vigila el púlpito, vigila el altar, vigila tu corazón. No te duermas bajo la voz suave del lobo. No cambies la verdad por lo casi cierto. No aplaudas al impostor que predica un evangelio sin cruz. Porque la Escritura no miente, y Spurgeon no dejó de advertir: predica a Cristo crucificado, y el diablo huirá. Predica un Cristo sin cruz, y el diablo se quedará para aplaudir. Hay iglesias donde la cruz aún permanece en el símbolo de la pared, pero ya no está en el centro de la predicación. Hay templos donde la música todavía canta al Cordero, pero el corazón de la congregación ya no conoce el peso de la sangre. Hay púlpitos donde se habla de fe, pero no de arrepentimiento. Sermones que están llenos de ánimo humano, pero vacíos de santidad divina. La cruz está en las canciones, pero no en los corazones. La cruz está en los labios, pero no en la vida. La cruz está en los templos, pero no en los altares. Y así es como el diablo sube al púlpito. No viene vestido con cuernos, sino con traje. No se presenta como enemigo, sino como amigo. No grita blasfemias, cita versículos. No impulsa al pecado grotesco, sino que adormece con una religión sin cruz.
y cuando termina de hablar, el pueblo lo aplaude, convencido de haber oído al cielo, cuando en realidad fue seducido por el infierno. Spurgeon advertía con voz de trueno: si Cristo no es todo en el sermón, entonces ese sermón no vale nada. Palabras hermosas no bastan, elocuencia no basta, emoción no basta. Si la cruz no arde en el centro de la predicación, ese púlpito ya ha sido profanado, y el diablo predica allí sin ser interrumpido, porque el pueblo no percibe la ausencia del Cristo verdadero. Hoy vemos templos llenos, pero corazones vacíos, multitudes hambrientas de emoción, pero no de santidad, iglesias llenas de voces, pero desiertos de lágrimas, y cada aplauso resuena como confirmación del engaño. La iglesia ya no solo tolera lo que debería reprender, sino que lo celebra. Aplaude al pastor que habla de victoria, pero calla sobre el pecado. Aplaude al predicador que promete prosperidad, pero nunca exige renuncia. Aplaude la elocuencia, pero no siente la falta del fuego. Existen ministerios que comenzaron en el altar, pero terminaron en el escenario. Predicadores que lloraron por las almas perdidas, pero que hoy sonríen solo para las cámaras. Iglesias que nacieron en oración, pero hoy se sostienen de marketing. Y el diablo, sonriente, sube al púlpito con cada vez más espacio. El diagnóstico es grave y es profético. La iglesia perdió el cincho de llanto, perdió las rodillas dobladas, perdió la reverencia por lo santo, perdió el temor del Señor, y sin temor cualquier palabra suena suficiente. Sin temor cualquier predicador es aceptado. Sin temor cualquier mensaje es aplaudido. Spurgeon declaró con dolor: la iglesia que no llora por el pecado perecerá en su indiferencia. ¿Y qué vemos? ¿Y qué vemos hoy sino indiferencia? ¿Dónde están los que lloran? ¿Dónde están los que tiemblan al escuchar la palabra? ¿Dónde están los que, en lugar de aplaudir, se postran? Es necesario decirlo con toda la fuerza. El diablo está predicando en muchos púlpitos. Predica a través de la vanidad de los hombres. Predica a través de la avaricia. Predica a través de un evangelio sin cruz. Predica a través de líderes vendidos al aplauso. Predica a través de pastores que temen más a la crítica de los hombres que al juicio de Dios. ¿Y tú, lo percibes? ¿O también te has acostumbrado a aplaudir? ¿Cuántas veces has vibrado con una palabra que acarició tu ego, pero no hirió tu pecado? ¿Cuántas veces saliste del culto con un alivio superficial, cuando deberías haber salido con el peso del arrepentimiento? ¿Cuántas veces confundiste la elocuencia con la unción? La iglesia necesita despertar. El púlpito no es escenario. El altar no es vitrina. La palabra no es discurso motivacional. La Biblia no es manual de éxito. El Evangelio no es entretenimiento. El culto no es espectáculo. Si olvidamos esto, aplaudiremos cada vez más al impostor. El diablo sube al púlpito cuando el pueblo deja de discernir. Sube cuando el corazón está más interesado en el confort que en la verdad. Sube cuando la iglesia desea más bendiciones que santidad. Sube cuando el aplauso se busca más que el quebrantamiento. Sube cuando los creyentes prefieren la sonrisa del pastor antes que las lágrimas delante de Dios. No te engañes. El infierno no teme una iglesia llena de gente. El infierno teme una iglesia que ora. El infierno no teme una congregación con buena estructura. El infierno teme un pueblo con rodillas gastadas. El infierno no teme prédicas elocuentes. El infierno tiembla ante predicaciones ungidas por la cruz. Es la hora del confronto. Es la hora de hablarle con verdad al corazón. No aplaudiré al impostor. No me conformaré con palabras superficiales. No me embriagaré con promesas fáciles. No aceptaré la voz del lobo. No guardaré silencio ante la ausencia de la cruz. Porque cuando la iglesia deja de aplaudir al mundo
y vuelve a aclamar al Cordero, el púlpito es purificado. Cuando los santos vuelven a llorar, el fuego vuelve a arder. Cuando la cruz vuelve a ser proclamada, el diablo es expulsado. Cuando Cristo vuelve a ser entronizado, el impostor cae. Que cada palabra de este diagnóstico sea martillo sobre tu conciencia. Que cada frase golpee como espada sobre tu alma. Que cada denuncia despierte no solo indignación, sino transformación. Porque no basta reconocer al impostor, es necesario expulsarlo del altar de tu vida. El diablo subió al púlpito y la iglesia aplaudió. Pero que no sea así contigo. Que tu voz se levante contra el engaño, que tu corazón vuelva a la cruz, que tu altar sea restaurado y que en tu vida el único entronizado sea el Cordero que murió y resucitó. ¿Y tú? ¿Qué has hecho con el púlpito de tu vida? Porque cada corazón es también un templo, cada alma guarda un altar, cada mente conserva un púlpito secreto. ¿Quién está predicando dentro de ti? ¿La voz del Cordero que llama al arrepentimiento? ¿O la voz suave del impostor que promete paz sin cruz? No se trata solo de la iglesia, se trata de ti. El diablo puede subir al púlpito colectivo, pero también desea ocupar el púlpito personal. Habla cuando aceptas medias verdades. Habla cuando guardas silencio frente al pecado. Habla cuando eliges conveniencia en lugar de obediencia. Habla cuando prefieres aplaudir lo que agrada en vez de resistir lo que es falso. Spurgeon declaró con firmeza: la cruz es el púlpito más elocuente de todos. Sus predicadores son sangre y lágrimas. Si el púlpito de tu corazón no resuena con sangre y lágrimas, si no hay memoria viva de la cruz en tu interior, entonces está vacío del verdadero evangelio. Permite que la palabra te confronte. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el peso de la santidad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste sin prisa, sin cámaras, sin público, únicamente delante del Cordero? El Espíritu pregunta: ¿aún hay fuego en tus huesos? ¿Aún hay temblor en tu alma? ¿O ya te acostumbraste a la rutina? Cantas, pero no lloras. Lees, pero no te quebrantas. Escuchas sermones, pero no cambias. El púlpito interior puede haber sido tomado sin que lo hayas notado. Y si eso ocurrió, solo hay un camino: quebrantamiento, lágrimas que purifican, rendición que libera, arrepentimiento que reconstruye. No hay sanidad sin cruz, no hay retorno sin altar, no hay restauración sin la muerte del yo. Spurgeon también decía: el arrepentimiento no es solo el camino hacia la vida, es el propio camino de la vida. Eso significa que no existe un momento aislado de arrepentimiento, sino un estilo continuo de quebrantamiento. Vivir es arrepentirse. Caminar con Cristo es morir al mundo cada día. Permanecer en el altar es no salir jamás de él. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a descender ahora? ¿A dejar el trono de la vanidad y caer ante el trono de la gracia? ¿Estás dispuesto a rasgar las vestiduras de la apariencia y vestirte de la humildad del arrepentido? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu muestre dónde has aplaudido al impostor? Tal vez en este momento tus ojos ya arden, tal vez tu corazón se aprieta. No es casualidad, es el Espíritu tocando tu interior. Él no acusa, Él convence, Él no condena, Él libera. Pero su voz es clara, es tiempo de quebrantamiento. Siente el peso de estas palabras. No hay gloria sin Gólgota, no hay victoria sin muerte, no hay vida sin cruz. Todo lo demás es ilusión, todo lo demás es aplauso vacío, todo. Lo demás es teatro. Ahora arrodíllate en espíritu, mira la cruz delante de ti. La sangre aún fluye, el sacrificio aún habla. Cristo no fue crucificado para que aplaudas discursos superficiales, sino para que cargues la cruz junto a Él. El púlpito de tu alma solo será puro cuando en él esté entronizado el Cordero. Di ahora, incluso en silencio: Señor, quita todo impostor de mi altar, purifica mi vida, haz de mí testigo de la cruz. Y como testimonio público, escribe aquí abajo en los comentarios una respuesta profética.
Mi púlpito pertenece a la cruz. Que esta confesión se convierta en altar delante de Dios. Porque si la Iglesia necesita despertar, es de individuos quebrantados de quienes depende. Y tú puedes ser la chispa de un avivamiento. La voz del Espíritu en este tiempo no es de aplauso, sino de convocación. No te llama a la multitud, sino al altar. No te llama a aplaudir, sino a morir. Porque solo quien muere con Cristo puede reinar. Christ has already come again, and he's living in each one of us. Let's read Revelation 21:3. Behold, the dwelling place of God is where? Is with man. Puede reinar con él. Este es el llamado. Vuelve a la cruz. Vuelve al lugar donde tu voluntad es crucificada. Vuelve al altar donde tu carne es consumida. Vuelve al Gólgota donde no hay vanagloria, no hay escenario, no hay reflectores. Solo hay dolor, solo hay sangre, solo hay entrega. Allí el mundo pierde su color, el ego se silencia y el alma encuentra descanso en el sacrificio perfecto. Charles Spurgeon dijo con contundencia: no existe tal cosa como Cristo sin la cruz, y no existe cristiano sin cargar la cruz. Esa es la verdad, que el diablo no soporta, pero que necesita ser predicada de nuevo. El enemigo puede aplaudir a un Cristo sin cruz, puede disfrazarse en púlpitos llenos de vanidad, pero huye ante el Cristo crucificado. Tiembla cuando se levanta un altar marcado por sangre y lágrimas. Volver a la cruz significa negarse a sí mismo, y negarse a sí mismo es romper el contrato con el mundo, es morir a los aplausos, es vivir solo para la sonrisa del cielo. La cruz nunca ha sido cómoda, la cruz nunca ha sido popular. La cruz nunca ha cabido en un evangelio de conveniencia, pero únicamente en ella se encuentra la vida verdadera. Spurgeon también afirmó: el hombre que huye de la cruz no encontrará a Cristo en ninguna parte. ¿Y cuántos hoy huyen de la cruz? Predicadores que la evitan para conservar el aplauso. Iglesias que la esconden para no perder público. Creyentes que la rechazan para mantener su comodidad. Pero toda huida de la cruz conduce a desiertos sin agua, a templos sin fuego, a vidas sin unción. Este es el momento de regresar. El Señor te llama como llamó a Israel: volved a mí y yo volveré a vosotros. Él no rechaza a quien regresa, no desprecia al que cae a los pies de la cruz, no se aparta del que se rinde en arrepentimiento. Al contrario, lo abraza, lo limpia, lo restaura. ¿Sientes el peso de estas palabras? El diablo subió al púlpito y la iglesia lo aplaudió, pero Cristo está llamando a un pueblo que no aplaude al impostor, que no se rinde ante lo falso, que no negocia la verdad. Está levantando una generación de crucificados, hombres y mujeres que no temen perder el mundo para ganar el cielo. Volver a la cruz es elegir morir todos los días. Es despertar por la mañana y declarar: ya no soy mío, fui comprado por precio. Es orar no por el confort de la carne, sino por la gloria de Cristo. Es cargar el madero en el camino estrecho. Es vivir con la eternidad delante de los ojos. La cruz es locura para el mundo, pero es poder de Dios para los que creen. Es vergüenza para los hombres, pero es corona para los santos. Es debilidad aparente, pero es triunfo eterno. No hay mensaje más escandaloso y no hay mensaje más glorioso. Tal vez tú hayas vivido aplaudiendo, tal vez seguiste multitudes, tal vez te acostumbraste a un evangelio sin dolor, pero ahora es tiempo de decidir de nuevo. Es hora de colocarte ante la cruz y decir con lágrimas: Señor, regreso. Cierra los ojos del corazón y contempla el Calvario. Escucha el silencio pesado, interrumpido por gemidos. Mira, la sangre derramándose sobre la tierra. Observa el cielo oscureciéndose. Escucha el velo del templo rasgándose. Ese es el altar que jamás puede ser reemplazado por escenarios humanos. Ese es el púlpito que no admite impostores. Ese es el lugar donde la muerte fue vencida. Volver a la cruz es aceptar morir para que Cristo viva en ti. Es abrazar la vergüenza para recibir la gloria. Es soportar la herida
para probar la resurrección. No hay gloria sin Gólgota. No hay resurrección sin sepultura. No hay trono sin cruz. No hay victoria sin entrega. El Espíritu te llama hoy. Él no pide tu aplauso superficial. Él pide tu vida. No pide tu emoción pasajera. Pide tu entrega absoluta. No pide tus lágrimas de un momento. Pide tu renuncia cotidiana. Responde en lo íntimo de tu alma: vuelvo a la cruz. Que esa frase resuene no solo en tus labios, sino en tus pasos. Que tu vida entera quede marcada, no por el aplauso del mundo, sino por el sello eterno del Cordero. Si el diablo subió al púlpito y la iglesia lo aplaudió, que tú seas voz que no aplaude, sino que clama. Que tú seas altar que no negocia, sino que arde. Que tú seas testigo que no finge, sino que vive. El diablo subió al púlpito y la iglesia lo aplaudió. Pero esa no es la última palabra. El Señor todavía levanta centinelas. El Señor todavía despierta corazones. El Señor todavía llama a su pueblo a discernir, a llorar, a regresar al altar. Tú no has llegado hasta aquí por casualidad. Esta palabra no alcanzó tus oídos por accidente. Es sonido de trompeta que atraviesa la noche de la indiferencia. Es viento del Espíritu que sopla sobre tu alma porque desea levantar tu vida como altar puro, como testimonio vivo, como voz que no se dobla ante el impostor. Spurgeon dijo con firmeza: el cristiano que vive cerca de la cruz no teme ni a hombres ni a demonios. Esa es la vida que el Señor quiere encender de nuevo en ti. Una fe que no se inclina al aplauso, que no se vende al mundo, que no cambia la gloria eterna por el leí. Brillo fugaz de los escenarios. Hoy el Espíritu te llama a responder, no como espectador, sino como altar, no como público, sino como testigo. La pregunta no es si el diablo subió al púlpito. La verdadera pregunta es: ¿a quién permitirás hablar en el altar de tu corazón? ¿La voz seductora del impostor o la voz ardiente del Cristo crucificado? Spurgeon también declaró: sea cual sea la verdad que cueste la cruz, sea cual sea el camino que conduzca al Calvario, síguelo. La fidelidad nunca ha sido cómoda. El Evangelio nunca ha sido popular, pero la eternidad siempre ha justificado cada paso dado rumbo al Gólgota. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo para dejar atrás los aplausos? ¿Estás listo para vivir no por lo que emociona, sino por lo que transforma? ¿Estás dispuesto a hacer de la cruz el púlpito permanente de tu vida? Recibe esta urgencia. El tiempo no espera. El aplauso del mundo es breve, pero la corona de la vida es eterna.